Consideremos una esfera de radio A, dieléctrica de permitividad E, es decir, estamos en una esfera IHL, rodeando o el exterior de la esfera es vacío, pero esta esfera tiene una densidad de carga superficial igual a coseno de teta. Nos piden calcular el potencial electrostático en todo punto, calcular además el campo eléctrico en todo punto. Por el tipo de densidad que aparece en este caso, densidad superficial, podemos considerar, dado que estamos en una superficie donde el radio es constante y el potencial depende de teta a un radio constante o un radio determinado, lo que podemos establecer es el potencial que dependa únicamente de r y teta, pues establecido en coordenadas esféricas. Si recuerdan, tenemos la expresión para el potencial o la solución de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, y esto es igual a una sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito. Teníamos una constante A sub L R a la L más otra constante B sub L R a la L más 1 por P sub L, los polinomios ortogonales de Legendre evaluados en coseno de teta. Como nuestro sistema formado por todo el espacio consiste en dos regiones, una región en el interior de la esfera donde tenemos dieléctrico con permitividad epsilon, recuerden que epsilon es igual a el K sub E por epsilon 0, esto es en el interior de la esfera, y en el vacío pues consideramos que K sub E es igual a 1, o sea que el epsilon de esa región, digamos, voy a escribir el epsilon en el interior, el epsilon en el exterior es simplemente epsilon 0. Como son dos regiones, pues nuestro potencial va a estar dado como dos funciones. Vamos a establecer una que sería el potencial en el interior que depende de r y teta y el potencial en el exterior que depende de r y teta. Nuestra expresión va a ser la misma, va a tener la misma forma. Lo que va a cambiar entre el potencial del interior y el potencial del exterior, pues son las constantes que aparecen en la expresión anterior. Es decir que yo puedo definir el potencial en el interior como la sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito. Una constante que la puedo dejar como A. La otra la puedo dejar como B. Y el potencial en el exterior, pues aquí la constante que voy a utilizar, voy a llamarle A, B, C, pues C la usamos para capacitancia, D para el campo E para el campo eléctrico, entonces le voy a llamar F y la otra le voy a llamar G. Tendrán que estar de acuerdo que pues nuestra solución queda determinada, es decir, nuestro problema finaliza cuando estas constantes A, B, F y G, que pueden usar cualquier letra, pues son encontradas. En un problema, cuando se tienen esferas, las condiciones que normalmente se deben de cumplir es pues que en primer lugar, al tener el potencial en la región interior de la esfera, pues esté definido en todo punto. Se busca que sea una expresión definida en todo punto. A menos que tengamos una carga puntual, ¿verdad?, colocada justo en el centro, que en ese caso el potencial en los lugares donde están las cargas puntuales, pues es infinito. Pero si no existe esa condición, el potencial
en el interior tiene que ser definida en cualquier punto. Y si yo establezco lo usual, ¿verdad? Que estamos considerando el origen de nuestro sistema, el R se está midiendo desde el centro de la esfera, entonces ahí está nuestro origen, entonces existiría un problema en R igual a 0, particularmente con este término de acá. Que esto quedará indefinido si R es igual a 0, para cualquier L. Entonces esa función indefinida o la expresión indefinida se puede quitar considerando, bueno, como estoy diciendo que el potencial tiene que ser definido en todo punto en el interior, entonces lo que se hace es considerar que esa constante tiene que ser 0 para que se satisfaga esa condición. No es que me cargo a la constante solo porque sí, sino es el potencial tiene que ser definido en el interior para este ejercicio, por lo tanto la constante tiene que ser 0 para que eso ocurra. Y la otra situación común en problemas de este tipo también es que el potencial en el exterior, dado que es una esfera, debe tender a 0 para valores muy grandes. Esa es una condición normal. ¿En qué caso se podría ver o no dar esa condición? Si ustedes ven en el ejemplo en el libro, en el ejemplo que está en la página 240, si hay un campo externo, no un campo externo, digamos que hay un campo eléctrico, yo coloco la esfera ahí, entonces el campo externo, para el caso que fuera uniforme, entonces la condición sería, es como decir, bueno, si tengo un campo externo, coloco una esfera, el campo modificado o el nuevo campo eléctrico, al estar la esfera ahí, es distorsionado cerca de la esfera, pero lejos de la esfera deberías mantenerse como estaba antes de colocar la esfera. Entonces, bajo esas condiciones, sí podría quedar, yo digo, ok, si el campo en el infinito es muy grande o es una constante, bueno, entonces al colocar la esfera también debería mantenerse constante, o si el campo eh, es constante en el infinito, pues quiere decir que el potencial depende de R, entonces el potencial sería infinito en el infinito, entonces aquí debería ocurrir eso. ¿Qué es lo que pueden evaluar que ocurre en el ejercicio que está en la página 240 del libro de Wagner? Pero en este caso no está a condición. La única condición es que la densidad de carga, por alguna razón, es esta. Estamos diciendo que esta es la densidad de carga total. Vean que si no hay subíndice, es la densidad de carga total en este ejercicio. La condición entonces de que el potencial debe tender a 0 cuando R sea muy grande, implicaría que hay problema con el término este. Porque de repente para R L igual a 0, para L1, para L igual a 2, pues el término este, si L es igual a 0, se va a mantener constante en el infinito, o para un R muy grande, y para L es mayor o igual que 1, pues el término este se va a hacer infinito en valores infinitos. Lo cual estamos diciendo que en este caso no debería de ocurrir. Por lo que la forma de evitar que eso pase es decir, bueno, el término este tiene que ser 0. Entonces ya nuestras expresiones se reducen un poco, considerablemente, a decir que el potencial en el interior es solamente la sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito de una constante multiplicada por los polinomios de Legendre evaluadas en coseno, y el potencial en el exterior es, lo puse al revés, este sería A sub L por R sub L, es el que sobrevive, A sub L. Y acá sería G sub L sobre R L más 1 P sub L coseno.
En este caso, ¿cómo podemos o cómo se van a encontrar esas dos constantes que hacen falta, que son A y G? Al tener A y G, ya tenemos el campo eléctrico, el potencial eléctrico, luego el campo pues se obtiene simplemente como menos el gradiente del potencial, lo usual, ¿no? Pero necesitamos condiciones que tengan que satisfacer nuestro problema para poder encontrar esas constantes, que repito, son A y G. El problema nos está diciendo en primer lugar que en la región del interior y la región del exterior son dos medios diferentes, pero que la densidad que existe en este caso de carga, que aquí hace referencia a una densidad total, es igual a coseno. Debemos recordar que hay condiciones de frontera que se deben satisfacer, pero para hacer el problema más simple, porque en este caso sería más simple, tendríamos que resaltarnos que esa densidad de carga va a ser la libre, porque de repente es más fácil de controlar la libre, en el sentido que digo, ok, tengo la densidad libre, la densidad de carga ligada eh, no la conozco, pero esa densidad de carga ligada depende de la polarización, que no la conozco, entonces de entrada es decir que la densidad es esto sin saber cómo van a ser los campos, quizás pueda ser más complicado. Quizás más adelante podría comentar qué es lo que va a suceder si digo que es la densidad de carga libre la que está ahí. Ok, pero necesito condiciones en este caso de frontera que deban satisfacer los campos. En primer lugar, lo que tenemos que recordar es que el potencial phi es continuo. Tengo funciones, ¿no? El potencial en el interior, que recuerden que es para R menor o igual que A, y el potencial en el exterior, que es para R mayor o igual que A. Ahora, el igual que significaba que al evaluar esta función en R igual A, tiene que dar lo mismo al evaluar esta función en R igual A. Entonces lo hago. Digo que el potencial en el interior evaluado en R igual a A, vean que solo en R, teta debo dejarlo variable en cualquier punto sobre la superficie de la esfera, es igual al potencial exterior evaluado en R igual a A, igual que el caso del interior, la variable teta, pues lo dejamos así, no se cambia por nada, solo se va a cambiar la variable R. De forma que aquí me quedaría una sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito, A sub L por A a la L, P sub L coseno de teta, esto es igual a una sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito, G sub L sobre A a la L más 1, P sub L coseno de teta. Haciendo una comparación, ¿no? Dado que tengo una sumatoria, tengo el P sub L, los polinomios de Legendre evaluados en coseno en ambos lados, pues la condición para que esta igualdad se dé es que el término A sub L por A elevado a la L tiene que ser igual a G sub L entre A a la L más 1. Esa es nuestra primera ecuación para todo L. Para todo L, entonces digo A sub L por A a la L tiene que ser igual a G sub L por A a la L más 1. Para todo L. Es decir, para L igual 0, para L igual 1, para todos los L posibles. En este caso, enteros
mayores que 0, mayores o iguales que 0, debe cumplirse. Claro, porque si bien es cierto, yo estoy diciendo las constantes, la constante A y la constante B, pero es una constante que en general depende de L. Entonces, podría ocurrir en algunos casos que esa sea una función de L, no de R, no de teta. Cuando digo constante me refiero a que son constantes que no dependen ni de R ni de teta, pero sí pueden depender de L. Entonces debemos encontrar en principio un montón o la función de L que relaciona las dos. Eso utilizando la idea que el potencial es continuo. Ahora, ¿cuál es la otra condición? Pues del potencial no tenemos absolutamente más de dónde sacar, solo la continuidad que ya la usamos. Entonces tenemos que recurrir a los campos, ya sea el campo eléctrico o el campo D. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que existen ecuaciones que nos dicen cómo cambian estos campos, pero sobre la superficie de discontinuidad. O sea que esta información que se obtienen con los campos no es para todo punto, solo es justo en la superficie de discontinuidad, que es donde cambian los medios, que sería nuevamente en R igual a. Para el caso del campo eléctrico, recordemos que en el caso del campo eléctrico, las componentes normales, normal, el producto punto N, E2 menos E1, esto es igual a la densidad de carga total. Total. Evidentemente, si no le pongo nada, se sobreentiende que es la total, dividido entre epsilon 0. Y que esto pues se reduce a el campo E2 normal menos el campo E1 normal, y esto es igual a la densidad de carga sobre epsilon 0. Situación que como aquí es la total, la condición la cambié para decirla libre, pero vean que si hubiera sido la total, pues solo se reemplaza acá. Digo, ok, la densidad total ya la tengo porque esta es la densidad en la superficie de discontinuidad. Es decir, es la densidad en R igual a A. Y recordemos que en R igual a es que tenemos esa densidad. Solo que en este caso yo lo cambié para decir que es la libre. Pero si fuera total, bueno, puedo usar esta ecuación sin ningún problema. Si es la libre, no. ¿Por qué? Porque requiero las dos. Aquí tiene que estar la libre y la ligada. Y como es dieléctico, que está polarizado de una manera que no sabemos cuál, porque no lo dice, pero si hay densidad de carga, hay carga y se polarizó. Entonces, no me conviene usar esta porque no sé de entrada, al menos para este ejercicio, cuánto es la densidad de carga ligada. Si tengo la total, puedo usar esta sin ningún problema. Este es con respecto a las condiciones, a las componentes normales. Veamos ahora con las componentes tangenciales del campo eléctrico. En el caso de las componentes tangenciales, vimos que al hacer el producto cruz, nos queda E2 menos E1, y esto es 0. Entonces nos quedarían las componentes tangenciales, que es E2 tangencial menos E1 tangencial. Las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales. Como estamos hablando de que el potencial depende de R y de teta, al estar en la superficie de discontinuidad, pues recordemos que tenemos el campo. Estoy dibujando quizás, lo voy a poner así.
que el campo fuera en esta dirección, un decir, entonces el campo tiene una componente normal en ese punto, que sería la componente en dirección de R, ¿verdad? Y una componente tangencial, que sería la dirección de teta. Entonces, cuando hablamos aquí de las componentes normales, ojo, igual acá, normales a la superficie, en la superficie. Entonces, esta sería decir básicamente la componente 2 en dirección de R y la componente 1 en dirección de R. Ahora, ¿por qué solo R teta? Bueno, porque es que el potencial, recuerden que depende de R de teta. Entonces el campo eléctrico pues solamente va a tener componente en R y componente en teta. Pero la normal en este caso, en la superficie es en R y como son la superficie hay que recordar que estas componentes se tienen que evaluar ahí. Todo esto se tiene que evaluar en R igual a A. Con las componentes tangenciales es la misma historia. Las tangenciales serían las componentes en teta, E2 teta menos E1 teta igual a 0 y tienen que evaluarse en la superficie que es R igual a A. Entonces son dos opciones para poder utilizar y de aquí veamos que podemos sacar. Tendríamos una ecuación, solo que aquí no funciona porque no tenemos la densidad total. Y aquí sería otra ecuación, entonces podríamos buscar la otra ecuación. ¿Por qué digo la otra? Bueno, porque al final de cuentas tengo que buscar dos constantes, dos valores que no dependen de R teta, pero sí dependen de L. Entonces, si tengo dos constantes, ocupo dos ecuaciones. Y que esas ecuaciones pues se pueda ver a la hora de resolver la dependencia de L si la hubiese. Podría usar esta de acá, de las tangenciales, se puede usar. Debería encontrar entonces primero el campo eléctrico. Pero también existe otra opción, porque no hemos descartado, ya descartamos o ya mencionamos las ecuaciones de discontinuidad para el campo eléctrico. ¿Qué sucede con el campo D? En el caso del campo D, las normales del campo D. Las normales del campo D, ojo que en ese caso vean que es la densidad de carga libre, que es la que tengo. Entonces, si es la densidad de carga total, usaría esta de acá. Si es la densidad de carga libre la que me dan, usaría esta de acá. ¿Qué sucede? Que si hago el producto punto tendría la componente normal, que ya dijimos que como estamos hablando de que adentro, no en el interior, es IHL, entonces ahí existe una relación entre D y E. Y afuera, como no hay dieléctrico, pero o se puede considerar que estamos en el vacío, entonces la relación general sería esto, y ahí no hay polarización. La polarización solo está en el interior. Pero la dirección que tengan, o la dirección D y E serían paralelos en las dos regiones. Entonces, si yo hablo que la componente radial del campo eléctrico es la componente normal, a la superficie lo mismo va a ocurrir con el campo D. Entonces aquí sería D2 radial menos D1 radial igual a la densidad de carga libre que ya tenemos, que casualmente es una función de teta. Esto se tiene que evaluar en la superficie, que hemos dicho que es R igual a A. Ahora, el campo D se puede obtener, sí, porque tenemos la relación D igual a E, epsilon por E. Entonces yo quisiera, pues se puede también trabajar
que estas ecuaciones se pueden expresar en términos de E, o lo pueden dejar de como ustedes quieran, pero como el E se va a encontrar directamente al evaluar el gradiente, ojo, en coordenadas esféricas, para este caso, entonces el E se encuentra simplemente con el gradiente, pero el D2 radial lo puedo escribir como el E2 radial sobre el epsilon 2, que es en la región 2, y el D1 radial se puede escribir como E1 radial sobre epsilon 1. Aquí hace referencia a 2 y 1. Entonces vean que si estoy diciendo que el vector normal es en la dirección de R, positivo, porque es decir, que estoy diciendo que la componente normal es radial hacia afuera, que coincide con ese normal, entonces estoy diciendo que la región, porque normal va de la 1 a la 2, estoy diciendo que el E2, el epsilon 2, perdón, es el vacío, el que hay en el vacío. Y el E1, pues simplemente hace referencia a un epsilon, que es un K sub E por epsilon 0. Pero como el problema da epsilon, entonces lo dejo así. Y esto es igual a la densidad coseno, pero esto tiene que evaluarse en R igual a. Entonces tengo dos ecuaciones para utilizar. Esta es una más conveniente porque al final de cuentas expreso el campo eléctrico por la relación que es más simple de ver, o lo pueden dejar en D. Y la otra ecuación que ya la tenemos es esta. Pero sucede lo siguiente, pensemos en cómo vamos al potencial y cómo va a ser el campo eléctrico. Recordemos las expresiones, ¿no? Para el gradiente o el vector, el operador Nabla en esféricas es igual, en este caso 1 sobre H1, lo puedo escribir así, R unitario derivada con respecto de R, más 1 sobre H2, que sería 1 sobre R, teta unitario, derivada con respecto de teta, más 1 sobre H3, que sería phi, phi unitario entre R seno por la derivada con respecto de phi, pero como el potencial no depende de phi, entonces el campo tampoco va a tener componente phi. Si yo tengo la expresión para el campo eléctrico, E es igual, también sería una función seccionada, es decir, un campo en el interior y un campo en el exterior de la esfera. Es básicamente agarrar esta expresión, que es una sumatoria, derivarla con respecto de R, es decir, sumatoria desde L igual a 0 hasta infinito, derivo quedaría un L a la L, R a la L menos 1, por P sub L, los polinomios de Legendre evaluados en coseno. Y esto va en dirección R. Lo mismo para la otra. En el caso de la siguiente, quedaría entonces sumatoria de L igual a 0 hasta infinito. Quedaría un L más 1, un GL, bueno, un negativo, ¿verdad? Negativo, bueno, recordemos falta el negativo del campo, ¿no? Porque recordemos que el campo es menos el gradiente. Entonces, aquí quedaría ese negativo, lo voy a colocar acá por el negativo del gradiente.
Y en la otra queda un negativo, porque esto sería el e más 1, lo voy a escribir, esto lo escribo g sub l por r a la menos l más 1, baja ese negativo, por el negativo de la expresión del gradiente se cancela. Y quedaría aquí r a la l más 2 por p sub l coseno de teta en dirección de r más un término que es la derivada de con respecto de teta dividido entre r, ¿no? En ambos casos, pero que aquí proponemos algo para no hacer toda la operación. Si vamos a la condición de frontera para el campo D, que se expresa en términos del campo eléctrico, al hacer la resta entre las componentes radiales y evaluar en R igual a A, teta va a quedar ahí cambiando, así como quedó en la parte del potencial, que queda cambiando, pero como tenemos la igualdad, se elimina o sacan un factor común y lo que sea, e implicaba que las constantes que estaban ahí eran iguales. Pero la condición aquí dice que si yo resto esta componente con la sumatoria y divido entre epsilon 0 y resto esta componente, divido entre epsilon 0, entre epsilon nada más, porque estamos en el interior sería dividir, perdón, esta en el interior divido entre epsilon y la otra en el exterior divido entre epsilon 0. Porque esta es la 2, esta es la 1. Evaluamos en R igual a A y esa resta me tiene que dar coseno. Entonces, ¿qué sucede? Si vemos esta expresión y vemos algo que tengo una sumatoria por términos que dependían de L y de A, por los polinomios de Legendre evaluados en coseno, menos una sumatoria, aquí dividido entre epsilon 0, aquí una sumatoria de términos que dependen, aquí va a aparecer la G en algún multiplicado por otras cosas, aquí va a aparecer la A multiplicado por otras cosas, dividido entre epsilon, multiplicado por PL coseno, esa resta tiene que ser igual a coseno. Pero hay que recordar cómo son los polinomios de Legendre. Si nosotros vamos haciendo la sumatoria y vamos evaluando, en ambos casos, estarán de acuerdo que aquí va a quedar cierta constante que depende de la G de 0 dividido entre epsilon sub 0 y por todas las dependencias de A y de L, L evaluada en 1, pero dependerá de A también. Entonces quedarán otras constantes que por simplicidad no vale la pena escribirlas. Pero ustedes hagan el desarrollo en la serie de la componente radial y queda el polinomio de Legendre 1. Bueno, 0. Primero empezamos en 0 la sumatoria. Luego quedaría el polinomio de Legendre, el G sub 1 multiplicado por otras cosas, por el polinomio 1, más quedaría el G sub 2 multiplicado por otras cosas, por el polinomio 2. Y vienen un montón de términos más. Luego viene la resta de aquí sería epsilon, perdón. Sería entonces el A sub L dividido, el A sub 0 dividido entre epsilon multiplicado por el A elevado a la potencia cuando se evalúe en L igual a 0. Y esto va multiplicado por, voy a escribirlo así, y esto va multiplicado por el P sub 0. Voy a poner igual a como lo puse anteriormente. A sub 0 multiplicado por otras cosas, por el polinomio 0, luego el A sub 1 por el polinomio 1, y aquí hay otras cosas que hay que evaluar, repito, mejor lo voy escribiendo, aquí se evaluó el en 0, aquí se evaluó el en 1, aquí
Aquí se evalúa L en 2 y hasta el infinito. De igual forma acá, aquí se evalúa L en 0, L en 1, más el A sub 2 multiplicado por otras cosas, porque se evalúa en L igual a 2 y queda P sub 2, más un montón de términos. Y finalmente esa resta tiene que ser igual a coseno. Entonces la situación es que el polinomio P sub 0 de Legendre es 1. El polinomio P sub 1 es coseno, así que quedará 1. Aquí quedará coseno. El polinomio 2, recordando ya en el capítulo de multipolos, el capítulo 8, este queda 3 medios de coseno cuadrado de teta menos 1. Y pues hay una relación de recurrencia que si ustedes tienen dos polinomios pueden generar el siguiente. Tienen el polinomio 2 y el polinomio 1, pueden generar el polinomio 3, etcétera, etcétera, que esas relaciones están en el capítulo 8. Pero digo, si al final de cuentas esto ya se evaluó, porque hay que evaluar en R igual a A, entonces todas esas constantes que quedan multiplicando ahí son resultados de evaluar la expresión del campo de la componente radial en L igual a tal y en R igual a A. Pero al hacer esa resta, observamos que me tiene que dar coseno. O sea, lo que me está diciendo es, la variable teta no es evaluada en este caso. ¿Por qué? Porque solo evalúo la variable R. O sea que teta no se cambia por nada y debe permanecer esa variable. De forma que si se va a eliminar, por ejemplo, todo el término este, ya no va a aparecer un coseno cuadrado, quiere decir que este se va a eliminar con este de acá. Porque es la única forma, porque si no aparece del lado derecho un coseno cuadrado, es que el término este se eliminó con este de acá. Claro, el P sub 2 es el mismo. El A y el G, al evaluar en L igual a 2 y evaluar en R igual a A, pues como las expresiones de G y de A son bastante diferentes y la constante en sí que multiplica al polinomio de Legendre es bastante diferente, porque no son iguales, o sea, recordemos cómo es esa constante. O sea, las constantes a las que me refiero son estas. Una que incluye un negativo e incluye todo esto. Y la otra es esta de acá. Entonces las constantes son muy diferentes. Es decir, aunque tengamos el polinomio evaluado en L igual a 2 y estemos evaluando también en R igual a A, esto no va a ser igual en general, porque A al evaluar en L igual a 2 y G al evaluar en L igual a 2 son constantes, ahí no puede ser variable. Entonces sería demasiado extraño o sería imposible de decir que para L igual a 2 los términos van a ser exactamente iguales y se van a eliminar. ¿Por qué? Porque no solamente es para L igual a 2. En realidad, esa eliminación se tendría que dar para L igual a 2, para L igual a 3, para L igual a 4, porque después las potencias de coseno van aumentando, al cubo, a la 4, y no tiene que haber ninguna potencia de esas porque solo de este lado me queda coseno. Entonces, no es que tengan que decir que son iguales para L igual a 2, es que son iguales para todo L y eso es muy difícil que se cumpla, por no decir imposible. De igual forma, P sub 0 es una constante, pues también se tendría que eliminar con esta de acá. Entonces, en realidad, como el A y el G y todo lo que está multiplicando a los polinomios de Legendre en la parte radial para la expresión del campo
En el interior y en exterior tendría que ser igual para todo L para que se puedan eliminar, pero es que eso no va a ocurrir, es imposible. Y si es igual para todo L, tendría que ser igual entonces para P1 y, y el P1 de la región 2 y el P1 en la región interior. Y si fueran todos iguales para todo L, también no sería acá y también se va a eliminar, pero ahí eso no ocurre. Entonces, como no se eliminan para L igual a 1, no puedo decir que son iguales siempre. Las expresiones que están multiplicando a cada polinomio. Entonces, la única posibilidad de que eso ocurra es que en realidad no es que sean iguales todos los términos que están multiplicando los polinomios, sino que las constantes, yo debo decir que las constantes G sub L son 0 para todo L que sea diferente de 1. O sea, estoy diciendo que mi expresión, la G sub 0, este es 0, la G sub 1 no, la G sub 2 tiene que ser 0, la G sub 3 y todas las demás. O sea que la única constante G que no es 0 es la de L igual a 1 porque ahí me queda un coseno, aquí también, y al restarse debe ser coseno. Además, pues debo decir que las constantes A sub L también todas van a ser 0 exceptuando para L igual a 1. De forma que lo único que va a sobrevivir acá es este término. Y este de acá. Ahora, que la G1 o que la A1 sean 0, una de las dos podría ocurrir. Pero en este caso hay que hacer el procedimiento que falta para ver. Pero podría ocurrir las dos y no van a ser 0 porque si no sería 0 todo. Entonces, visualizar que aquí aparece un coseno, pues me va a decir que el único polinomio que tendría que haber en la parte radial del campo eléctrico es el P sub 1. Y ya me puedo ahorrar toda la sumatoria, porque lo que voy a expresar ahora es que como he encontrado las condiciones para los A's, al menos para la mayoría de A's, en realidad el potencial no lleva la sumatoria acá. Solo va a aparecer el A sub 1, R a la 1, y el polinomio 1, pues sería coseno. De igual forma en el potencial en el exterior, solo sobrevive la G sub 1, o sea, debo cambiar L por 1 en todo. Aquí sería G sub 2, porque me quedaba 1 más 1, y aquí de igual forma me va a quedar el polinomio coseno. En el caso del campo, o sea que el potencial lo debería de dar así. El potencial es igual a una constante A sub 1, R coseno, para R menor o igual que A, y una constante G sub 1 entre R cuadrado por coseno, para R mayor o igual que A. Por lo que el campo al derivar con respecto de R y multiplicar quedaría un menos A1 coseno en R. Aquí al derivar el negativo se va por lo que ya mencioné antes. Quedaría en todo caso 2 veces G1 sobre R al cubo coseno en dirección de R. Luego va un negativo. Tengo que derivar, hay una división 1 entre R, ¿verdad? Entonces derivo coseno, la derivada es menos seno, entonces quedaría más el R que está aquí, se va a eliminar con el R del H2 del operador Nabla, entonces me quedaría más A sub 1 seno de teta en teta, y en el otro
Pues si veo que tengo R acá y tengo R acá, entonces quedaría R al cubo, el negativo igual al decir menos del gradiente y el menos de la derivada de coseno que es seno, entonces quedaría más también. Solo que aquí quedaría G sub 1 sobre R al cubo en dirección teta. Ya tengo el campo eléctrico en el interior, en el exterior, y además tengo las componentes tangenciales, que recordemos que estas tendrían que ser iguales. Solo que, faltó el seno de acá, no lo puse. El seno. Tendrían que ser las componentes tangenciales iguales porque el campo eléctrico, sus componentes tangenciales tienen que ser iguales. En la superficie de discontinuidad, ¿no? Entonces, como son iguales, que yo digo, son iguales, tendría que, esa es otra ecuación que tengo que agregar a considerar. A1 seno tiene que ser igual a G sub 1 sobre A al cubo seno. Se elimina esto y me queda que A1 es igual a G sub 1 sobre A al cubo. Pero si vemos la ecuación que habíamos obtenido acá, y hay que cambiarnos porque ya dijimos que todos los A sub L o la mayoría de los A sub L son 0, exceptuando para L igual a 1 y de igual forma los G. Aquí la única ecuación que quedaría es cambiando L por 1. Pero que vean que esto, este de acá lo puedo dividir, lo puedo mandar a dividir, me quedaría A sub 1 es G sub 1 sobre A al cubo, y en realidad es la misma ecuación. O sea que con las componentes tangenciales obtengo la ecuación que se obtuvo, obtengo la ecuación, perdón, que se dedujo al considerar que el potencial es continuo. Entonces realmente no me aporta ninguna ecuación nueva, no es que voy a evaluar las dos condiciones del campo eléctrico, sus componentes tangenciales y normales. Solo hago las tangenciales o solo hacemos las del potencial, uno de los dos. Pero tengo una ecuación y la otra ecuación es que, pues, la habíamos definido acá. Las componentes normales tienen que ser iguales, pero recordemos que hay que dividir del campo D, ¿no? Pero para el campo E tenemos que dividir. Entonces lo voy a hacer arriba porque como tengo el campo ya simplificado, quiere decir que la componente radial, esta es, recordemos cómo los tenía, esta es en el interior, entonces voy primero con la del exterior, el E2. La del exterior es la E2, entonces tendría 2G1 sobre A al cubo, porque recordemos que son las componentes normales, radiales, evaluadas en R igual a A, y la otra me quedaría un menos negativo, ¿no? A sub 1 coseno de teta sobre epsilon, y esto es igual a coseno. Se puede eliminar el coseno y tendríamos la ecuación, el sistema de ecuaciones, perdón. Esta sería una ecuación y la otra es que 2G1 sobre A al cubo epsilon menos o más A1 sobre epsilon tiene que ser igual a 1. Un sistema de 2 por 2, fácil de resolver. Puedo reemplazar A1 acá y decir 2G1 sobre A al cubo epsilon
más G1 sobre A al cubo epsilon, aquí es epsilon 0, aquí epsilon igual a 1. Multiplico todo por A al cubo, saco factor común G1, me quedaría G1 1 sobre epsilon 0 más O2 sobre epsilon 0. 1 sobre epsilon, esto es igual a A al cubo, y ya tengo G1. Que lo puedo escribir así, epsilon 0 por E sobre 2 epsilon 0, 2 epsilon más epsilon 0. Ahora, si lo quiero escribir en función de KE, lo puedo hacer sin ningún problema. Pero tengo entonces la constante G1. Luego, al tener G1, puedo encontrar A1. A1 es G1 entre A al cubo, entonces la expresión solo sería epsilon 0 epsilon sobre 2 epsilon más epsilon 0. Y tengo ya las expresiones para A1 y G1. Por lo que después lo único que haría falta, ya teníamos entonces la expresión reducida para el potencial, sería, ok, reemplazo A1 G1 reemplazo A1 G1 en la expresión de potencial del campo y ya está. El reemplazo, pues, que se lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. Lo que sí quiero comentar es qué pasaría si la densidad es de otro tipo, porque aquí dijimos que era una función coseno. Imaginemos que me digan que la densidad no es coseno, sino que fuera 5, por ejemplo. La densidad de carga libre en este caso fuera 5. Entonces, como es una constante, pues no podría ir el término este, porque lleva coseno, tampoco este, aunque hay una constante, pero no va a haber aquí un coseno cuadrado. Entonces, si es una constante, pues todos los que van a ser 0, en ese caso sería, pues perdón, este no, esto. O sea que si aquí fuera una constante, diría, ok, GL es diferente de 0, pero para L diferente de 0. O sea que el único término que tendría que haber acá es el que lleva las constantes, las dos. Este que lleva los P sub 0, porque P sub 0 recuerden que es 1, evaluado en coseno. El polinomio de Legendre evaluado en coseno es 1. Los demás tienen que ser 0. Si bien es cierto, en unos hay unas constantes, pero aparte de eso hay cosenos cuadrados, cosenos cúbicos, entonces no podría existir, no podría haber porque si no, no sería una constante. Si aquí fuese un coseno cuadrado, digo que el término que tendría que ir obligatoriamente en ese caso sería este de acá. El término este tiene que ir y también tiene que ir el otro, ¿no? Porque ambos llevan coseno cuadrado. Pero aparte del coseno cuadrado, recuerden que ahí quedaría algo multiplicado por 3 medios de coseno cuadrado menos un medio, faltó ahí escribirle el 1/2, menos 1/2. Hagan la corrección ahí, que es 1/2. Pero es decir, el polinomio multiplicado por eso va a ser que me quede un coseno cuadrado, pero además de eso debe aparecer una constante, obligatoriamente, porque debo poner todo el polinomio. Al multiplicar por una constante,
esa constante se va a eliminar. Y ya dijimos que esa constante del término este no se va a eliminar con la del este, porque sería demasiada casualidad y eso no ocurre. Entonces, la única manera de eliminar esa constante es que el término este también se incluya, porque aquí es otra constante. Yo diría, me quedaría como por decir algo así. O sea, una constante por el p sub 0 más otra constante por el p sub 0 más una constante por el p sub 2 más la otra constante, bueno, restando y sumando algunos, y esto es igual a coseno cuadrado. Entonces lo que hago es, esto lo reemplazo por 1, este por 1, este por 3 medios de coseno cuadrado menos 1 medio, igual este de acá. Entonces lo que voy a tener aquí es como formar un sistema de 2 por 2. ¿Por qué? Porque habría términos, todos los que al multiplicar por el coseno cuadrado, tengo que igualarlos a coseno cuadrado. O sea, los cosenos cuadrados de un lado los igualo con los cosenos cuadrados del otro. Y las constantes de un lado, porque hay una constante que ya vienen por el p sub 0, las constantes que salen de multiplicar por el menos 1 medio, las constantes de un lado tengo que igualarlas con las constantes del otro, pero es que del otro lado hay una constante 0. Entonces igualaría todos los términos con coseno cuadrado igual a coseno cuadrado. Todos los términos que llevan el p sub 0, que es 1, estos los igualo a 0 porque del otro lado no hay constante sumando o restando al coseno cuadrado. Y esa es básicamente la mecánica. Si fuese, por ejemplo, una función más complicada, pues habría que utilizar en esos casos criterios de ortogonalidad. Porque, por ejemplo, si tuviera un seno cuadrado, el seno cuadrado yo puedo escribirlo como 1 menos coseno cuadrado y la idea sería similar. Hay una constante, debería de incluir el p0 y además el p sub 2. Entonces, en ese caso, ya sea seno cuadrado o coseno cuadrado, lo que tendríamos es que las constantes g serían 0, exceptuando para L igual a 0 y para L igual a 2. Tendríamos entonces dos constantes A, tendríamos el A1, el A0, perdón, el A2, dos constantes G, el G0 y el G2. Entonces, por comparación, cuando hay una expresión muy similar o igual a un polinomio de Legendre evaluado en coseno, es más simple. Si fuese el otro caso, que tenemos una función aquí, que fuera, por ejemplo, un logaritmo, raíz cuadrada de x, no tiene que ser de teta, no, logaritmo de, qué sé yo, de tangente de teta, o de valor absoluto tangente de teta, o raíz de coseno de teta o algo así, lo que hay que hacer en esos casos es el criterio de ortogonalidad, de que tengo la expresión, tengo la sumatoria, las constantes por el p sub L de coseno, más la otra sumatoria por el p sub L de coseno, igual a una función extraña, en ese sentido a teta, pues lo que hay que hacer es lo usual, no tendríamos que multiplicar aquí. Recuerden la fórmula de ortogonalidad de los polinomios de Legendre que está planteada en este capítulo 11. Esa ecuación creo que se menciona en la parte de la deducción de la ecuación de que la ecuación la que está al final de la página 239, que tendría que multiplicar por un p sub, voy a ponerle m coseno de teta, aquí también, y multiplicar por un seno de teta. Diferencial, o sea, por lo que está en rojo tengo que multiplicar
los tres términos y luego se integran. En este caso, el intervalo menos 1 a 1. Perdón, si está en teta ya sería de 0 a pi, ¿no? Cuando está en x y que de menos 1 a 1. De 0 a pi. ¿Qué es la ecuación? Ah, no, ella está ahí en el libro, la 11.102. Esa relación de ortogonalidad para aquí reducir, esto se va a reducir a un delta de Kronecker, o sea, un 2 sobre 2L más 1, un delta Lm por la constante que está ahí, de igual forma el otro. Y el problema sería que esta integral tendríamos que saber a qué es igual o la respuesta quedaría expresada en términos de esa integral para cualquier función. Aquí fuera, por ejemplo, algo extraño que fuera un logaritmo de raíz de valor sobre tangente de teta o que fuera incluso tangente de teta. Hay que saber cuánto es esa integral para poder armar las ecuaciones, pero si es una función que uno visualiza que es alguno de los polinomios de Legendre o difieren en constante con los de Legendre o es básicamente alguna potencia de coseno, coseno a la 0, coseno a la 1, coseno a la 2, etc., pues nos podemos ahorrar esto de plantear las sumatorias y solo decir en el análisis que está acá, ok, cuáles constantes van a ser 0 y cuáles no. Eso es particularmente lo único que tienen que hacer. Pero, al fin de cuentas, hay que recordar que con que yo solo observe la densidad, si es un coseno, ya voy pensando que si la densidad es un coseno, densidad de carga, independientemente sea libre o sea total, porque si fuera total, la historia es igual, hago la comparación del campo eléctrico, el único término que no debería ser cero es el que lleve el P sub 1, que es el coseno, y ya de entrada podríamos inclusive plantear el potencial directamente como esto, o sea, anticiparnos a todo ese análisis que se hizo, o decir, ok, para si el potencial, si la densidad de carga libre o total fuese un coseno cuadrado, ya anticiparnos, aquí iría puedo poner un A sub 0 más un A sub 2 por el R a la 2 por P sub 2. De igual forma acá, un G sub 0 sobre R a la 1 por coseno más un G sub 2 sobre R al cubo. Aquí sería el P sub 2. Y aquí sería otra vez el P sub 2. Entonces ya anticiparnos a eso y plantear directamente el potencial que tiene esa forma, indicarnos, escribirlo por ahí, qué análisis fue que se hizo para decir, bueno, por tal razón es que solo va a haber el término que lleve el P sub 1, el P sub 0 y el término que lleve el P sub 2, o decir por tal razón el término que va a haber es que lleve el P sub 1 o el P sub 2, 3, 4, según sean las condiciones que el problema da. Pero eso es identificable muy particularmente si ven la densidad. Con solo la densidad se puede decir eso, pero si ya la densidad no tiene una forma que relacionen directamente con los polinomios de Legendre, pues lo único que va a quedar entonces es plantear esa relación de ortogonalidad utilizando esta idea.